Iniciaremos la presentación de cirugía del tabique nasal junto al Dr. Sergio Núñez, bajo la tutela del profesor Dr. Carlos Ocampos. En cuanto a la anatomía del tabique nasal, este está formado por elementos óseos cartilaginosos y mucocutáneos. Fundamentalmente los elementos importantes aquí son la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el hueso premaxilar y el cartílago septal, a los que habría que añadir la columela y el septo membranoso. El vómer consiste en una lámina ósea sagital que forma la región más posterior e inferior del espacio septal. Se articula en su borde superior o craneal con la cara inferior del efenoides en la zona denominada rostrum efenoidal. Su extremo más posterior es libre, limitando medialmente las coanas. Luego está la lámina perpendicular del etmoides, que en su extremo craneal se halla en relación en dirección anteroposterior con los huesos propios, la espina nasal del frontal, la apófisis crista galli y la lámina cribosa forma el tercio superior del espacio septal óseo. En la anatomía del espacio septal cabe señalar una zona de especial relevancia dada la gran incidencia de deformidades a dicho nivel. Se trata del hueso premaxilar, también denominado intermaxilar o incisivo. Se halla ubicado por delante de la bóveda palatina, emite unas prolongaciones laterales muy evidentes que denominamos como alas de la premaxila y que prácticamente sin solución de continuidad se prolonga en dirección ventral hacia la espina nasal anterior, y entre el maxilar y el hueso premaxilar se aprecia el conducto incisivo por el que discurre el paquete básculo nervioso nasopalatino. Y luego está el cartílago cuadrangular occipital, que es una lámina condral cuadrilátera cuyo margen anterosuperior oblicuo en dirección ventrocaudal forma la arista cartilaginosa del dorso nasal. El margen posterior inferior, también denominado pie septal, descansa sobre el borde superior del vómer y en la cresta incisiva del hueso premaxilar. Ambas estructuras óseas presentan un margen craneal a modo de canal o hendidura para abrazar el segmento cartilaginoso. La nariz se puede dividir en 5 zonas según Kotle, con la finalidad de poder sistematizar mejor la descripción de las dismorfias septales. Esquemáticamente se pueden resumir en: área 1 se trata de la región del vestíbulo nasal, comprende desde el espacio valvular o área 2 hasta el nivel de la ventana nasal. Área 2 corresponde al área valvular, tal y como Kotle la había descrito inicialmente, sucintamente un área definida por un plano perpendicular al margen caudal del cartílago lateral superior. El área 3 consiste en el segmento que discurre entre el área valvular propuesto por Kotle y el territorio definido por la aparición de la cabeza de los cornetes medio e inferior. Recibe gráficamente el nombre de ático nasal. Dibuja en el espacio una zona triangular de vértice inferior y base craneal. El área 4, este territorio se sitúa entre la cabeza y la cola de los cornetes, por lo que se denomina área turbinal. El área 5 consiste en el área más posterior. Se circunscribe el espacio entre la cola de los cornetes, el arco coanal, el arco septal, la coana y el caum. La dismorfia septal se caracteriza por la presencia de un septum nasal que no se encuentra alineado correctamente en la línea media. Se trata de una alteración morfológica que puede dar lugar a déficits funcionales, siendo más frecuente en la raza caucásica. Se pueden clasificar en congénitas y adquiridas. Las primeras se producen debido a compresiones intrauterinas, traumatismo durante el parto o alteraciones del correcto desarrollo craneofacial. Las segundas son mucho más frecuentes y pueden dividirse en traumáticas, con un traumatismo nasal asociado, o no traumáticas. Cuando el paciente niega un traumatismo previo, la lesión suele deberse a un traumatismo infantil desapercibido o alteraciones en el crecimiento armónico del septum dentro de su marco óseo. Por lo general, las deformaciones septales anteriores que afectan las áreas 1, 2 y 3 son las que mayor impacto funcional presentarán, mientras que las posteriores en áreas 4 y 5 suelen ser de menor trascendencia funcional. La concordancia entre la clínica que refiere el paciente y los datos obtenidos en la exploración endonasal regirán los criterios de indicación quirúrgica.
Para las indicaciones quirúrgicas de una septoplastía se necesita que exista una desviación septal que provoque clínica tal como obstrucción nasal, respiración de predominio oral que predisponga a la apnea del sueño o roncopatía. La técnica de Killian o resección submucosa del septo fue descrita en 1904. Killian fue uno de los impulsores de la cirugía del septo. En España se popularizó por el cirujano Botey. Consistía en realizar una incisión por detrás del borde caudal del cartílago cuadrangular, en pleno plano condral. Acto seguido se disecaban ambos mucopericondrios y mucoperiósteos para posteriormente resecar las deformidades septales. Resulta imprescindible en esta técnica conservar una tira de cartílago en el borde anterosuperior y anteroinferior del septo con la finalidad de prevenir las deformidades del dorso nasal, tal como caída de la punta nasal, el ensillamiento de la bóveda cartilaginosa para evitar las caídas del dorso y punta, así como de evitar retracciones columelares. Se trata de una técnica actualmente obsoleta, ya que no permite tratar adecuadamente segmentos de gran valor funcional, tal como la válvula y el borde libre septal. Por otro lado, resecciones amplias no están exentas de producir depresiones del dorso cartilaginoso. La corrección de la unión condrobomeriana resulta más compleja y favorece desgarro de uno o ambos mucoperiósteos. Por ello, la presencia de perforaciones septales postoperatorias se sitúa alrededor del 5%. Por último, no permite una adecuada reconstrucción del espacio septal tras la maniobra quirúrgica. En resumen, la técnica de Killian o resección submucosa de Killian es un procedimiento con severas limitaciones funcionales y no está exento de secuelas cosméticas. La técnica propuesta por Kotle se plantea básicamente como un procedimiento reconstructivo. La resección submucosa se halla limitada por el marco de una ventana, en el que sus márgenes no se pueden vulnerar. En la técnica de Kotle se puede trabajar dentro de esta ventana, pero también incidir en sus márgenes. Kotle insiste igualmente en el concepto global de cirugía nasal septal frente a cirugía septopiramidal. Frecuentemente una deformidad septal se acompaña de una conformación externa de la pirámide nasal igualmente anómala. Ejemplos típicos lo constituyen grandes sifosis dorsales, narices ensilladas y el caso demostrativo por excelencia que son las lateralizaciones. Todas estas variaciones anatómicas de la pirámide conllevan modificaciones del ángulo nasolabial, el espacio valvular, el volumen del aire inspirado, la dirección y dinámica de la corriente aérea. Por ello, la septoplastía es un procedimiento congruente en estas circunstancias, en la medida que asocia igualmente una cirugía de la pirámide. De ahí la importancia del concepto de septorinoplastia funcional y correctora acuñado por Kotle y su escuela. Y esta técnica presenta las siguientes ventajas. Permite el acceso a todo el espacio septal sin sacrificar ningún elemento estructural. Permite usar diferentes técnicas de corrección, reconstrucción septal. La extracción de porciones desviadas se reconstruyen con injertos autólogos. Minimiza la cicatriz y permite una pared medial estable. La incisión puede ser hemitransfixiante o transfixiante. La primera se coloca aproximadamente 2 milímetros posterior al borde caudal del septum, recorriendo la totalidad de la longitud de este. Corta el mucopericondrio hasta alcanzar el cartílago del septum. La transfixiante, por su parte, surge de la combinación de dos incisiones hemitransfixiantes que se unen por maniobras que pasan anterior al borde caudal. Para exponer el cartílago septal se utiliza un retractor de la columela o un rinoscopio. Se incide verticalmente en el mucopericondrio con bisturí número 15 a 1 o 2 milímetros del margen caudal. Se despega el mucopericondrio empleando un bisturí Romo de Kotle, un aspirador despegador o incluso unas tijeras de Converse, hasta alcanzar el plano cartilaginoso que adquiere un característico color azulado. La identificación del plano de disección resulta ser una de las maniobras que desembocan errores cuando no se practica adecuadamente. Creación de túnel superior. El siguiente paso es la creación de los túneles, que se denominan superiores e inferiores, señalando el lado. En este momento hay que decidir cuántos se piensan hacer, dentro de las posibilidades existentes, que son 4, y en qué localización. Se debe conservar un lado del mucopericondrio sin separar del cartílago el septum, para dar soporte y nutrición a la reconstrucción. Por tanto, son 3 los túneles a crear, aunque a veces con 2 se pueden resolver muchas desviaciones. Para la creación del túnel superior se introduce el despegador de Kotle
Se realizan movimientos de deslizamiento tangentes al cartílago en dirección superior o inferior y desplazamiento posterior. El despegador alcanza el borde dorsal del septum y en la parte más inferior la cresta, que es el límite inferior de este túnel. El plano mágico o preespinal consiste en la realización de una bolsa intraponeurótica horizontal creada por delante del periósteo y de las fibras conjuntivas que recubren la espina nasal. Limitada por delante por el orbicular de los labios, por detrás por el periósteo de la espina, cranealmente por la base de la columena y caudalmente por la mucosa gingivo-labial, esta maniobra se realiza con las tijeras de Knapp o Mackendy, introduciéndose a través de la incisión mitrasfixiante orientadas hacia el espacio entre ambas curvas mediales y apoyadas sobre el plano preespinal. El cirujano abre repetidamente sus tijeras en 4 direcciones diferentes, una a la base de la columela, otras 2 lateralmente a la primera y por último, si es preciso, se separa igualmente entre sí ambas partes mediales de los cartílagos alares. Finalmente se obtiene un plano de disección intraponeurótico. Está alojado en el seno del labio superior, disponiéndose entre ambas alas nasales, como se observa en la imagen. A través de la incisión mitrasfixiante se introduce un rinoscopio, se controla visualmente el periósteo preespinal y se seccionan las fibras conectivas preespinales con un bisturí número 15, apoyándose en ambas vertientes laterales de la espina nasal anterior. Una vez desplegada la espina, proseguimos la disección de los tejidos blandos hasta alcanzar a ambos lados las crestas piriformes, con un despegador curvo de Cottel. Empleando el extremo de mayor curvatura se contornea la cresta, se despega hacia atrás y abajo la vertiente posterior de dicha cresta piriforme. Se prolonga la disección del suelo de la fosa nasal en el ángulo diedro entre el espacio septo-óseo y el suelo de la fosa nasal, empleando un despegador curvo de Cottel que dispone de una menor incurvación. El túnel inferior contralateral se construye con la misma técnica, abordándolo por esta incisión, cruzando al lado opuesto o por una transfixiante. Mediante un espéculo nasal de Cottel, el número 5 o 7 se introduce en una de las dos valvas en un túnel anterior y otra en el túnel inferior. El despegador recto de Cottel permite liberar las fibras conectivas que unen el pericondrio homolateral con el contralateral, el pericondrio de un lado con el periósteo homolateral y también el contralateral, es decir, facilita la disección de un denso entramado fibroso que sigue todas las direcciones del espacio. Esta disección es más difícil a nivel anterior. Al realizar una corrección del desvío septal, es aconsejable preservar entre 10 a 15 milímetros dorsal y caudalmente. De hecho, si la desviación se localiza inferiormente, la línea de incisión debe ser por encima de ella, conservando la mayor cantidad de cartílago como sea posible. Por lo general, en una desviación basal e inferior, se verifica una condrotomía inferior por encima justo de la deformidad. Se extrae el fragmento desviado y se repone el septo en el centro, fijándolo a la espina o al plano preespinal. Ante una desviación vertical se procede de forma similar. Se verifica una condrotomía a nivel de la desviación con extracción del fragmento dismórfico. Acto seguido se repone en el plano coronal el septo. No obstante, se debe indicar que casi en la totalidad de las deformaciones del septo se constata una combinación de ambos tipos de desviaciones. Al resecar, seccionar y extraer el segmento desviado, se debe tratar de preservar la integridad de la mucosa septal de al menos de uno de los lados, evitando así la perforación septal. En caso de que se preserve la integridad de ambas, se puede realizar una incisión de descarga posterior inferior de tal manera a evitar hematomas. Completado el procedimiento, se procede al cierre de la incisión mitrasfixiante o transfixiante. Generalmente esta se realiza con hilo de tipo Vicryl 4 ceros y a la colocación de splint bilateral. Este splint ayuda a la estabilización de la estructura nasal osteocartilaginosa, así como también a la cicatrización de la mucosa. Evita la formación de sinequias y ayuda con la hemostasia. Algunos cirujanos en vez del splint utilizan otros materiales como el Merocel. Complicaciones de la septoplastia.
Dentro de las complicaciones descritas se encuentra el hematoma septal, el cual precisa de un drenaje urgente para evitar la necrosis del cartílago septal. Los signos y síntomas de un hematoma septal incluyen dolor intenso, edema, hematoma en el labio superior y obstrucción nasal completa. Otras complicaciones son los sangrados, la infección, una fístula de líquido cefalorraquídeo, una perforación septal, sinequias, que son adherencias del septum a los cornetes, una deformidad nasal externa, caída de la punta nasal, por ejemplo, cuando no se respetan los límites que estuvimos mencionando a la hora de realizar la condrotomía, y la anosmia, que es una pérdida de olfato que suele ser temporal debido al edema de la mucosa.